Si tocas sus páginas quedarás maldito, o peor aún, muerto. Los libros han sido considerados por muchos como instrumentos mágicos, capaces de transportarnos a universos paralelos, enigmáticos y desconocidos. Mundos donde puedes convertirte en el héroe, el villano o incluso en el asesino. Pero a lo largo de la historia encontramos libros que son capaces de matar con solo tocarlos. En la novela El nombre de la rosa, del autor Umberto Eco, se habla sobre un libro mortal, el cual envenenaba a sus lectores al momento de lamer sus dedos para cambiar de página, quienes sin saberlo se llevaban a la boca cantidades significativas de un veneno, dándoles solo el tiempo suficiente para terminar de leer. Desafortunadamente, la realidad no está tan alejada de la ficción. Recientemente, investigadores de la Universidad de Dinamarca han encontrado 3 ejemplares de libros cuyos nombres no están liberados, los cuales contenían grandes cantidades de arsénico en sus portadas y que habían estado en contacto con miles de personas durante más de 10 años. Estos investigadores descubrieron muy tarde que esta exposición ha sido la causante de intoxicaciones leves hasta muertes inexplicables. Estos 3 libros se encuentran ahora resguardados en una librería, haciéndolos seguros al menos para los que no se atreven a tocarlos. Pero no solo los libros envenenados pueden matar. A lo largo del tiempo, algunos libros han creado controversia y sobre todo mucho terror con los que se han encontrado en sus caminos. Un ejemplo de esto es el Codex Gigas, también conocido como el Código del Diablo. Este libro lleva entre sus páginas una tenebrosa historia, pues el supuesto escritor fue un monje que a cambio de poder escribir este libro en una sola noche, vendió su alma al diablo. El pacto fue aceptado con la condición de que en una de sus páginas fuera dibujada la imagen del mismo Satanás. Este libro ha sido estudiado en numerosas ocasiones. Sin embargo, su verdadero origen y tiempo de realización aún no ha podido ser adecuadamente establecido. Dentro del Códex se encuentra no solo la transcripción completa de la Biblia, también contiene hechizos y rituales para invocar demonios y almas perdidas, entre muchas cosas que en conjunto lo vuelven uno de los libros más especiales y tenebrosos que el hombre haya descubierto. Hasta la fecha, nadie sabe el nombre del verdadero autor, pero muchos especulan que quizá fue obra de un hombre y sus demonios. Otro libro antiguo, pero no menos tenebroso, es el Lemegeton Clavícula Salomonis, y es considerado como uno de los libros de demonología católica más popular. Se cree que fue escrito en el siglo XIV por el rey Salomón. Sin embargo, esto jamás ha sido comprobado. Este libro contiene 5 divisiones y cada una tiene secretos ancestrales muy oscuros, los cuales estaban hechos para orientar y guiar al exorcista en los rituales. La primera división es la más peculiar de todas. Fue llamada Asgoetia y en ella podemos encontrar los nombres de 72 demonios que supuestamente fueron invocados por el mismo Salomón. Pero lo espeluznante no son los nombres, sino lo que viene escrito debajo de cada uno de ellos. En cada nombre vienen rituales diseñados de manera única y específica, no solo para poder identificar al demonio, sino también para poder controlarlo de acuerdo a la voluntad del que los llama. Además, dentro de esta división existe un manual para crear vasijas, en las cuales se supone se puede contener a cada uno de los demonios invocados, sellados por medio de rituales mágicos, para evitar que escapen después de ser llamados. Cada vasija posee el símbolo propio de cada miembro de esta jerarquía demoníaca. Actualmente podemos encontrar una versión traducida al español latino en internet. En estas versiones aún encontramos cada ritual que se debe practicar con el tiempo y hora exacta para hacerlos. ¿Crees poder controlar
a los demonios? La escritura de este libro es atribuida al Papa Honorio, debido a que el contenido de este está lleno de tantos detalles propios de la Iglesia que los estudiosos de este tema no tienen duda de que solo alguien con experiencia sobre la historia de la Iglesia es el responsable de lo que está escrito ahí dentro. Este libro no puede ser solamente leído. Entre sus páginas existe una leyenda que describe que antes de poder comenzar a leer, se debe hacer un ritual, el cual debe ser finalizado con un amén, para posteriormente sacrificar un gallo negro. Este oscuro libro pervierte oraciones y rituales propios de la Iglesia para poder invocar toda clase y tipo de seres demoníacos. Además, especifica la hora y en el día en que se debe invocar a cada demonio, y se creía que si fallabas en seguir las instrucciones, serías perseguido por todos ellos. Durante mucho tiempo, se creyó que la creación de este libro fue autorizado por el Consejo Papal, debido a que en sus primeras páginas parecía tener la autorización del propio Papa en nombramiento. Sin embargo, la Iglesia ha negado toda y cualquier relación con esta obra. ¿Crees que le temían a los demonios? ¿O simplemente es un truco más para desviar las miradas de todos aquellos curiosos que se atrevían a desafiar a la Iglesia? Uno de los libros mayormente conocidos es el Necronomicon. Dentro de él está la leyenda que todo aquel que lo lee se vuelve loco para poco después morir. En él se encuentran fórmulas mágicas y complejas para contactar entidades sobrenaturales y de enormes poderes con la finalidad de que se vuelvan una vez más los dueños del mundo. Pero a pesar de toda la historia oscura que envuelve a este libro, la realidad es que este libro nunca existió. Fue creado desde la imaginación del escritor Lovecraft y mencionado por primera vez dentro del libro El Sabueso en 1922, pero fue tanta la cantidad de detalles que el autor describe sobre él que sus seguidores comenzaron el rumor de que este era un libro oscuro real y que su existencia y la posesión del mismo era solo para los que estuvieran preparados para convocar a todos los espíritus que se describen ahí dentro. Su importancia ha sido tanta que incluso investigadores del ocultismo y la magia negra llegaron a pensar que se trataba de un libro real y que el autor haya sido contactado por alguien muy oscuro para poder dar detalles tan exactos. El autor desmintió toda esta información y en una rueda de prensa dijo que aunque sus libros estaban detallados de gran manera, eran simplemente parte de otra historia. De Masticationi Mortuorum in Tumulis. Este es el nombre de uno de los primeros libros escritos sobre vampirología, creado en 1725 por Michael Ranft. En este libro se retrata y describe cómo los muertos comen sus propias carnes y corroen sus propios huesos estando dentro de sus tumbas. Dentro de este libro se hablaba sobre los oscuros casos que estaban sucediendo a lo largo de Hungría durante ese periodo. En él se describe detalladamente el caso de un matrimonio, el cual fue desenterrado solo para encontrar que ambos cadáveres habían sido perpetrados. Peor aún, en la boca del esposo se encontraba una cinta color blanco, cinta que había sido colocada en la cabeza de su esposa al haber sido enterrada. Este libro fue escrito originalmente en latín y hasta la fecha solo existe la traducción al francés. Dicha traducción fue supervisada y se cree que solo se proporcionaron fragmentos cortos, ya que lo que este libro contiene en sus páginas es demasiado tenebroso para las mentes vulnerables de algunos lectores. ¿Mito de la antigüedad? ¿O realmente existen muertos comiendo muertos debajo de la tierra? En 1486 salió a la luz el libro de las brujas, libro que se convirtió en muy poco tiempo en un manual indispensable para cazarlas y que llevaba dentro de él la autoridad para juzgar a una mujer y convertirla en una bruja de manera instantánea. Conocido originalmente como Malleus Maleficarum, tuvo un éxito tan instantáneo que hasta 1678 fue considerado como el segundo libro más vendido del mundo, después de la Biblia.
En él no solo se encontraban las características concretas de una supuesta bruja, sino que también estaba lleno de información sobre cómo el demonio era el que incitaba a las mujeres a convertirse en brujas. Este libro poseía las instrucciones precisas para detectar, enjuiciar, sentenciar y destruir a las brujas de manera detallada. Siempre la tortura y el asesinato fueron las opciones más usadas para asegurarse que las brujas fueran eliminadas. Fue tanto el impacto que causó este aterrador libro que, según los historiadores, un libro de tan solo 100 páginas fue el causante de la muerte de más de 5 millones de mujeres en Alemania, Francia y España, ya que una sola pregunta con una respuesta errónea podía llevarte a sufrir el juicio del fuego. ¿Te atreverías a responder la primera pregunta? Sin importar si matan, maldicen o simplemente no existen. Estos libros despiertan la curiosidad oscura de muchos, y no cabe duda que aunque haya objeciones contra sus páginas, este libro seguirá formando parte de nuestro mundo paranormal.